Hola, bienvenido a Cardiología Terapia Intensiva. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre isquemia. Vamos a estar hablando sobre el miocardio, qué pasa en el músculo cardíaco cuando es sometido a la carencia de nutrientes y oxígeno. Así que vamos a estar hablando un poco sobre las diferencias de dos conceptos fisiopatológicos, que es el miocardio aturdido y que es el miocardio hibernado. Si no has visto, si no sabes qué es esto, pues te invito a que te quedes y veas la totalidad del video. Pues vamos para allá, vamos a hablar sobre este tema que está muy interesante. Pues la pregunta clave es, ¿qué es el miocardio hibernado o el miocardio aturdido? Hay dos consecuencias posibles de la disfunción ventricular prolongada: el atontamiento del miocardio y la hibernación miocárdica. Este entendimiento fisiopatológico ha despertado un considerable interés en la comunidad médica cardiológica. En el atontamiento miocárdico o aturdimiento, la anormalidad de la contracción del músculo cardíaco persiste durante cierto tiempo después de un episodio de isquemia agudo, a pesar del restablecimiento del flujo sanguíneo. Pero te estarás preguntando, bueno, ¿qué es la isquemia? La isquemia miocárdica ocurre cuando el flujo sanguíneo hacia el corazón se ve reducido por obstrucción en la parte interna de las arterias que nutren al mismo corazón. Esta obstrucción está dada por placas de colesterol. Para que esto ocurra requiere de largo tiempo, pero cuando la obstrucción es significativa, esta obstrucción impide que el músculo cardíaco reciba suficiente oxígeno y nutrientes necesarios para mantener con vida las células miocárdicas. Por tanto, la reducción del flujo sanguíneo generalmente se produce debido a una obstrucción parcial o total de las arterias que nutren al corazón. En el infarto ocurre una ruptura de esta placa de colesterol, lo que ocasiona que entre en contacto la sangre con el contenido de lípidos dentro de la placa y las células inflamatorias y procoagulantes, originando la formación de un coágulo que termina por obstruir el flujo sanguíneo de forma súbita. Dicho de forma sencilla, esto es lo que se conoce como infarto. El estado de hipocontracción responde a los agentes inotrópicos positivos y se considera secundario a un exceso de calcio en el citosol, liberado desde el retículo sarcoplásmico, afectados por los radicales libres derivados del oxígeno. El atontamiento o aturdimiento miocárdico ha sido investigado de forma extraordinaria en animales de experimentación y probablemente se observa este mismo fenómeno en el ser humano en diversas situaciones. Por ejemplo, después de una trombolisis por un infarto agudo del miocardio. La trombolisis, que consiste en la administración de un medicamento por vía endovenosa que degrada el coágulo sanguíneo que está obstruyendo el flujo sanguíneo hacia una determinada área del corazón. O después de un bypass coronario, que es una cirugía donde realizan puentes arteriales conectando a la arteria aorta con la porción distal a la obstrucción de la arteria coronaria, la que está obstruida, y esto de esta manera restablece el flujo coronario. El caso típico sería el de un paciente con un infarto en la porción anterior del corazón, el cual es extenso y se asocia con insuficiencia cardíaca, pero que regresa a la consulta a las 6 semanas después del infarto sin ningún síntoma y con un ecocardiograma básicamente normal. ¿Qué quiere decir esto? La reperfusión del área lesionada por trombólisis o por otro medio ha devuelto el miocardio aturdido a la normalidad. Entonces pasemos a explicar el segundo concepto, que es la hibernación miocárdica. Pues la hibernación miocárdica se define como una disfunción contráctil persistente asociada con una reducción del flujo coronario, pero con preservación de la viabilidad del miocardio. La disfunción revierte con el restablecimiento del flujo coronario. Se ha observado una mejoría de la función ventricular después de un bypass coronario, o sea, el evento quirúrgico, o de una angioplastía, en ausencia aparente de una isquemia reciente, lo que sugiere que el miocardio en hibernación habrá respondido a la revascularización realizada. Una de las dificultades está en saber si un paciente presenta un miocardio aturdido o un miocardio hibernado. Aunque esta situación puede ponerse de manifiesto practicando un ecocardiograma de esfuerzo o un estudio de medicina nuclear, hasta el momento la mejor prueba para la búsqueda de ello es la realización de la tomografía por emisión de positrones, o sea el PET, cuyo beneficio es que el paciente recibe un isótopo
que es captado por el tejido miocárdico. El miocardio sano metaboliza el isótopo en productos que son excretados desde la célula. Si el metabolismo celular está afectado, como sucede en el miocardio aturdido o hibernado, el isótopo no se metaboliza y queda atrapado en el interior de la célula. Por tanto, un escáner posterior mostrará claramente el miocardio potencialmente recuperable, que aparece como un área a la que se denomina caliente en este examen. Este tipo de observación clínica subraya la necesidad de una citoprotección endógena. Es posible que la protección del miocardio aturdido o hibernado mediante fármacos que actúen a nivel metabólico, como por ejemplo la trimetazidina, vayan cobrando más y más importancia en el tratamiento de la cardiopatía isquémica. Pero bueno, en conclusión, ¿qué es el miocardio aturdido? O para decirlo de una forma más clara, el miocardio aturdido es un miocardio que tiene un flujo normal, pero que se está recuperando del estrés que sufrió durante el episodio de isquemia. El caso típico de un miocardio aturdido es el miocardio que estuvo en riesgo durante el infarto del miocardio, pero que se recuperó porque se hizo un tratamiento a tiempo. Esta zona de miocardio puede tardar hasta muchas semanas en recuperar su función. Esta es la causa de que la función ventricular pueda ir mejorando en los días siguientes del tratamiento del infarto, hasta recuperar casi totalmente su función. Ahora, la hibernación miocárdica se define como una disfunción contráctil persistente asociada con una reducción del flujo coronario persistente, pero con preservación de la viabilidad del miocardio. El miocardio está vivo. La disfunción revierte con el restablecimiento del flujo coronario. Pero para ello debemos realizar las pruebas correspondientes, que fueron las antes mencionadas. Principalmente hagamos uso de la medicina nuclear cardiovascular. Bueno, esta es la información que traía para ti el día de hoy. Si te ha sido de utilidad, por favor comparte, déjanos tus likes, déjanos tus comentarios y cuéntanos si quieres que abordemos algún tema en especial. Gracias.